Bienvenidos a Construyamos Mejor. Yo soy Jennifer Hidalgo y hoy nos acompaña la ingeniera Adriana Aguilar, experta en diseño de interiores. Las opiniones y comentarios expresados por los participantes en cada episodio de este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente las opiniones ni la posición oficial del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. El colegio no se hace responsable por las interpretaciones, comentarios u opiniones vertidas durante las grabaciones. Adriana, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este ratito hoy. Muchísimas gracias, Jennifer. No, es un gusto, la verdad estoy emocionada. Bueno, queremos conocer un poco de tu rutina para empezar. Hablemos de cómo es un día normal en la vida de Adriana y si tenés, por ejemplo, algún hábito o alguna afición particular, además del tema de la ingeniería. Ok. Bueno, pues realmente son días muy comunes, yo creo. Trato de darle mucha fuerza a lo que es la mañana. Entonces, de algún modo, buscar ese desayuno normalmente con mi pareja, ¿verdad? Como juntos hasta el momento, la familia. Y después ya el día se nos va súper rápido, la verdad, entre ocuparse con cosas del trabajo, a veces visitas, a veces salidas, a veces y todo es como trabajo en el lugar. Pero básicamente el día se nos hace como un corre-corre. Y ya tirándose la tarde o en la mañana, dependiendo si estamos en invierno, buscamos sacar a los perrillos. Esa es una parte importante ahí de la familia, ¿verdad? Un par de mascotas. Entonces dedicarles como ese ratillo para que se despejen y pues nosotros también es como nuestra rutina diaria de ejercicio, unos 30, 40 minutos de caminar. Esa es como la rutina normal. Como algo adicional o especial, en ocasiones un poquito de ejercicio, pero no te puedo decir como con la disciplina que uno podría querer. La verdad, no Que todos tanta. queremos. Sí, pero por lo menos un poquito ahí de vez en cuando. Ese es un día bastante común, me parece muy normal, muy tranquilo. ¿Tenés algún referente, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, a quien admira Adriana? ¿Quiénes son sus personas así que reconoces? Mira, como con nombres y apellidos, no tanto. O sea, a ver, sí veo gente que admiro por la vocación con la que tienen o con la que desarrollan sus trabajos. Eh, a ver, algunos son como en lados políticos, ¿verdad? Que uno lo ve como que es una persona que se forma mucho para poder crear un criterio y a partir de eso es una disciplina que yo digo, mira, qué importante poder tener ese tipo de impulso, digamos, en buscar que eso sea bueno. Además, a ver si debo aceptarlo, admiro a mi esposo, que es muy concentrado y muy empeñado cuando tiene una idea. Se va de frente y va con todo. Entonces, eso es algo también como muy bueno, que rescato mucho de él, que me parece muy envidiable, la verdad. Y en cuanto a tu carrera, ¿qué te hizo estudiar ingeniería? Para ya ir metiéndonos un poquito Sí. por ahí en el tema. ¿Qué te motivó y en qué momento es que decidiste en tu vida que esta iba a ser tu profesión? Es una historia curiosa, vacilona, yo la cuento cuando me lo preguntan. No fue mi primera opción, realmente ingeniería civil. Lo que yo quería inicialmente era diseño de interiores. Era no me acuerdo, 2000 y resto, no me acuerdo el año específico. Y me acuerdo que mi primer librito me lo regaló mi hermano y era de diseño de interiores, antes de comenzar todo el proceso de universidad. En ese caso, en ese momento, pues solo había una universidad que lo estaba ofreciendo y pues es una carrera con cierto costo, ¿verdad? Mis papás me dijeron que no podían, o sea, que me iban a pagar una carrera que podían afrontar y yo después me encargaba, básicamente. Y después va a ser tu profesión. Después, exacto, a ver, usted cómo resuelve. Exacto. Entonces ahí fue donde intenté, bueno, apliqué para arquitectura, pero hay una prueba de habilidad que no la pasé tampoco. Entonces dije, bueno, pues, sigo queriéndome quedar cerca, ¿verdad? De esa misma área de construcción y cambios, ¿verdad? Y dije, bueno, pues voy a probar con ingeniería civil, entonces y después veo qué. Y así fue que entré a ingeniería civil. La saqué, me gustó mucho. Al final tenía una cierta facilidad numérica. eh, Me gusta igual entender el fondo de por qué suceden las cosas, por qué una estructura, por qué una cimentación. Y creo que eso me ayudó mucho a el aporte que tengo ahora a nivel profesional entre lo que me he ido formando, pues que enriquece mi criterio técnico en cosas. Entonces, al final fue una buena decisión que me tomó el universo y el destino en mis ¿Eso fue pasos, hace ¿verdad? cuántos años?
Y mira, yo tuve que haber entrado ahí, yo soy a 2007. Ajá. Bueno, y al cabo de estos años, ¿cómo describirías la carrera, la elección y cómo describirías lo que has vivido en estos años en la carrera? Mira, fue una lección, como te digo, no la tomé yo tal cual, o sea, fue como por procesos en cadena que me fueron llevando a eso, pero que sí era, o sea, sí tiene mucho en mi forma de ser. Es como curioso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, yo decidí ya siendo una persona como con ciertas ideas, ¿verdad? Pero también la misma universidad te forma y todo el aprendizaje, entonces, a ver, ¿qué fue primero uno u otro? Tal vez no lo tendría ahorita tan claro, pero sí sé que va muy con mi personalidad, al menos la actual. Es como si soy muy estructurada, si soy muy matemática, si soy muy lógica. Entonces, creo que eso estuvo muy bien. Me parece que de por sí escoger una carrera para toda la vida a los 17 años es un reto muy difícil, digamos. Y no equivocarse, pues es buena suerte, ¿verdad? Básicamente. Entonces, por lo menos sí creo que no me equivoqué. O sea, es uno de los escalones que he tenido en mi vida a nivel de formación que sumó. Primero se ve como aislado, ¿verdad? Porque saqué ingeniería civil, luego saqué la maestría en gestión de proyectos, luego saqué la maestría en diseño de interiores. Inicialmente los veía como aislados y tal vez como disparates de algún modo, pero si ya uno ve como todo el mapa, va teniendo sentido. Entonces, creo que eso me ha gustado. O sea, han sido decisiones y pasos que uno ve en la inmediatez como algo que no tiene asociación con todo, y cuando ya ves el mapa completo, realmente sí. Entonces, me parece que fue una excelente decisión y una consecuencia muy buena de poder tener esa formación en ingeniería civil. ¿Algún proyecto, Adriana, que haya sido muy significativo en estos años o algún momento, alguna etapa en este proceso profesional que vos decís, bueno, esta fue una etapa fuerte y retadora para mí? Rescato dos. Una fue con mi primer trabajo, ya como formal y oficial. Entré a un espacio rural en lo que es gestión de residuos y era como encargada de la zona, encargado del proyecto en ese momento, y era mi primer proyecto y yo era muy chiquilla, ¿verdad? Y mujer, entonces, y en un espacio muy rural con bastantes funcionarios o pues, trabajadores hombres. Entonces me sentí como muy, ahí un poquito impactada, ¿verdad? De qué iba a hacer. Y en los primeros retos que tuve ahí, es un relleno sanitario, hubo que hacer una celda de gestión de residuos, de disposición, y hablemos varios miles de metros cúbicos de tierra había que moverse. Y Adriana no había movido, pero no yo, ¿verdad? Y cuando me dijeron la cantidad o sea, es que era hacer una montaña invertida, ¿verdad? Una pirámide invertida. Y sí me acuerdo mucho que en ese momento mi mano derecha en la empresa nada más me dijo como, usted tranquila, o sea, yo sí sé hacerlo, yo ocupo que usted venga y se empape y se encargue y nos ayude a que todo salga bien, pero tranquila, ¿verdad? O sea, lo vamos a hacer bien. Ese momento sí me gustó mucho, porque sí fue muy intimidante para mí, era un reto muy nuevo, y sentir que, aunque era mujer y que era nueva y muy joven y todo, pero sentía como esa camaradería, digamos, del personal que estaba ahí, sí fue como muy, muy bonito y muy empoderante, tal vez, por decirlo así, sentirse que igual se estaba acompañado. Entonces, eso estuvo como bonito. Hablemos justamente de eso, ¿verdad? El tema de género. ¿Has sentido algún cambio, por ejemplo, de ese año cuando eras muy joven, muy chiquilla, a hoy día, para bien, para mal? ¿Evoluciona el tema, no evoluciona? ¿Cuál es tu percepción respecto al tema del género, particularmente en la ingeniería? Creo que sí evoluciona un poquito en lo que es seguridad. A ver, siempre he sido muy cabezona. Inicialmente, antes de yo, bueno, estuve en Guías de Scout y eso me dio una formación muy importante en temas de que yo puedo hacer lo mismo que vos, hombre o mujer. Cabezona de lanzada. Exacto. De aquí voy. Exacto. De que si no brincan, no importa, yo brinco. O sea, digamos, exacto. Entonces, sí he sido, a ver, eso sí ya va muy en mí, ¿verdad? Que sí voy hacia el frente. Entonces ya eso de por sí trae una cierta seguridad en mí, que por dicha fue formada en mis años de niñez, ¿verdad? Mucho más adelante o antes de todo esto. Pero durante el ejercicio, pues sí hay dudas, ¿verdad? Y sí hay como miedo, y sí hay como, ¿y cómo van a percibir? ¿Y cómo tengo que hablar? Y que si hablo muy fuerte van a decir que esto, y si hablo muy suave van a decir que lo otro, ¿verdad? Entonces sí evoluciona en la parte de sentirse uno seguro,
o segura de cómo se están diciendo las cosas y qué se está diciendo, ¿verdad? Entonces sí ha evolucionado en eso. En lo que uno percibe también, porque ya uno como que, no sé si es como que va creando una coraza o en la misma seguridad que tenés, ya no estás como juzgando o viendo cómo justificar no sé, la expresión que tuvo alguien con respecto a uno, digamos, o sea, ya eso como que se va Perdón quitando. por ser mujer. Exacto. Sí. Entonces, sí, la Pero verdad sí bonito. entonces me decís, evolucionamos las mujeres, las Sí. profesionales. No necesariamente evoluciona el ambiente. Creo que eso es pecado mío, porque lo que te digo, o sea, al fin y al cabo yo no ando viendo a los demás y no parto de que me tengan que tratar diferente por ser mujer. De hecho, es algo que de algún modo me incomoda, ¿verdad? Porque ya ahí es una separación. Ay, no, es que tiene que ir adelante por ser mujer. ¿Por qué? O sea, que vaya adelante quien tal vez vaya a producir más, no sé, ¿verdad? O sea, no necesariamente sea un tema de género. Pero creo que igual, de nuevo, creo que eso es pecado mío de que no... A ver, no considero que sea que por ser mujer me tengan que tratar distinto, sino justamente que me tengan que tratar igual. O sea, si vas igual a carajear a alguien, pues carajeas a la otra, ¿verdad? O sea, no es que sea ni esté fomentando la violencia, pero es un tema de que el trato debería ser el mismo. Entonces, sí, no creo que es que todo haya cambiado alrededor. Uno ve cambios en la sociedad un poquito, pero creo que el mayor cambio se da en uno, en cómo uno percibe las cosas y cómo uno se refuerza a sí misma, que está bien y que igual se puede equivocar y que debe corregir como todas las personas en cosas, pero de que estás aprendiendo, ¿verdad? Cuando estabas empezando, ¿tenías algún temor en particular antes de entrar a ya la carrera o ya cuando te graduaste, ibas a salir a trabajar? Hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, es que yo nunca he sido buen comunicador, entonces qué susto que no mande una conferencia, hablar en público. O habrá otras personas que es un tema más técnico o es que yo soy muy expresivo, o más bien soy muy tímido, algo de tu personalidad o de tu forma de ser que vos dijeras, le tengo miedo a esto en combinación con la ingeniería. Sí, y creo que es algo igual a trabajar el carácter o bueno, más bien el temperamento. Es algo que debo gestionar todos los días. ¿Y cómo le ha ido en esa gestión? Ahí vamos, aprendiendo poco a poco, digamos. Porque sí, yo tengo un temperamento fuerte que mis papás se llevaron la peor parte pues, en la vida. Y amigos que también me han conocido como, es que usted me regañaba, y yo, pero es que usted se equivocó. O sea, creo que poder entenderme que yo no tengo la razón siempre, que la verdad absoluta no la poseo yo, y no reaccionar de forma impulsiva a esos pensamientos personales, han sido de las cosas que me da como más, o que me dio más miedo, o me da más miedo en no perder el juicio y el respirar un toquecito antes de Pero un reaccionar. tema para equilibrar, pienso yo, porque al mismo tiempo ese carácter podría ser lo que te ha permitido también muchas cosas. Sí, no, total, o sea, y no tener tanto miedo. Y te decía al principio, bueno, tenía como dos experiencias bonitas. La segunda fue cuando salí de esta empresa y ya comenzamos un negocio propio. Y me vi en un parque donde el trabajo era colocar ahí tuberías para captación de aguas residuales en ferias y así, ¿verdad? Y el parque es de adoquín y había que quitar el adoquín y volverlo a poner porque no era adoquín normal. Y yo veía el bajo en la acera, quitándolo, viendo los carros parqueados a la par, porque era el primer proyecto que hacíamos de forma independiente. Y yo me senté viendo eso en el parque y las pelotas de tierra y todo, y yo dije, pero ¿por qué yo no me quedo en el trabajo tranquila? ¿Verdad? Digamos, a mí quién me pide, digamos, que tengo que salir y empezar a hacer cosas por mi cuenta cuando puedo estar tranquila en una empresa, recibiendo indicaciones y cumpliéndolas, ¿verdad? No asumiendo ese nivel de responsabilidad. Y de estrés, o sea, ya se quiebra un parabrisas, tengo que pagarlo, o sea, entendiendo esa noción de tener negocio. Entonces, sí, ese impulso y ese carácter y ese tal vez no temer a todo, y me impulsó también a esa otra experiencia donde uno dice, mira, eso me cambió, ¿verdad? Me hizo saber que hay que pagar póliza, ese tipo de cosas, ¿verdad? Digamos, la importancia de ese tipo de cosas. Entonces, sí, el temperamento va como en las dos vías, pero sí definitivamente es algo que hay que controlar porque trabajas con gente. O sea, si tu gente no te respeta, no te acompaña, no te apoya en las ideas, no haces nada. ¿Qué es lo que más se le cuestiona a los ingenieros que vos oís por ahí? ¿Qué es lo que más les cuestionan a ustedes?
Para mí es como el conocimiento, o sea, el famoso como sabe más el maestro de obras, ¿verdad? Y creo que es un ejemplo de humildad, porque en efecto hay maestros de obras que pueden saber más. Es una probabilidad. Son años Claro, de la experiencia experiencia. de campo. Entonces creo que va mucho por ahí. Y esa sensación de que yo me lo sé todo, entonces todos tienen que hacer lo que yo digo, que creo que es algo que, a ver, igual todos tenemos nuestros estereotipos, ¿verdad? Tal vez va muy acompañado del hecho de el hombre que llegó al proyecto y poderoso y tiene la verdad de todo. Cuando uno llega siendo mujer, teniendo estos miedos de que no quiero ser así totalmente impositiva, pero tampoco quiero ser súper suave, y logras hacer como un equipo, siento que se sintió bien. Igual en este primer proyecto, cuando tenía que hacer un talud, yo no le decía al operador cómo hacerlo. Yo le decía, necesito un talud. Usted sabe usar la máquina. Usted sabe sentarse, usted sabe acomodarlo, usted sabe hacer la entrada. Yo necesito un talud de 45, ¿verdad? Entonces, el poder tener esa flexibilidad de que yo no le voy a decir cómo hacer las cosas porque el experto es usted, no es porque tenga más formación o menos formación, es porque usted es el experto. No es un pulso, es un complemento. Exacto. Entonces creo que mucho de lo que se cuestiona es si yo llego a hacer ese pulso y decir, no, que se acomode con la máquina aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo me retire de ese espacio, este operador, además de que se va a burlar mucho de mí, igualmente va a hacer lo que quiera mejor. Y yo voy a estar siempre como enojada, ¿verdad? Porque nunca me hacen caso. Entonces creo que va mucho en ese tema de egos tal vez y cómo damos indicaciones y hasta dónde aceptamos, esto no es lo mío, yo nada más tengo que pedirle a alguien que sí sabe muy bien cómo hacerlo, que por favor lo haga, ¿verdad? Entonces va por ese lado y la comunicación, que creo que es algo que tenemos todos los ingenieros y las ingenieras, nos cuesta comunicarnos y dar esa idea clara, la tenemos muy clara en nuestra mente, pero ya pasarla a alguien más a veces es un reto importante. En un podcast anterior hablábamos de cuánto influye la ingeniería en el desarrollo de un país. Y yo creo que cada uno de nosotros, en el fondo, pensamos que sin nuestra profesión el mundo no caminaría igual, porque obviamente amamos lo que cada uno hacemos. ¿Qué es lo que más defenderías o destacarías tú de la ingeniería? Es que sí, el desarrollo, o sea, desarrollo y planificación. Sí. O sea, estamos hablando de vías que conectan países, que generan comercio, que mueven la economía, que generan fuentes de trabajo, o sea, pero bien dirigida, bien planificada. O sea, estamos pensando en vías, que no es que sea lo mío, pero bueno, estamos haciendo una ruta pensando en el crecimiento de cómo van a aumentar la venta en vehículos, la población, el uso de lo otro, cómo se está moviendo el mercado, ¿verdad? O sea, pensar en más allá, eso es como de lo importante y lo valioso y lo que a veces uno siente que se ha perdido tal vez un poco de que nada más hacemos la calle porque por ahí decía que iban y el plan fue hace 30 años y está a 2 carriles nada más y le damos. Entonces creo que tal vez eso ha sido un poco el pecado que hemos tenido, pero sí es un gran aporte en términos de desarrollo y planificación. Adri, no puedo evitar preguntarte por el tema del embarazo. ¿Qué ha cambiado? Si es que ha cambiado, o cómo ha sido llevar el día a día de una ingeniera con su negocio propio. Ya vamos a hablar también de otros negocios adicionales también, y los cambios que puede traer el embarazo, si es que los hay. Sí, sí los hay. Y a ver, no sé si seré repetitiva, son muy propios, ¿verdad? A veces lloro de la nada, o me río de la nada. Las hormonas haciendo fiesta. Es una cosa seria. Pero sí he tratado, en la medida de lo posible, de mantener mi vida igual. Puede ser un poco de lo que hablábamos del temperamento, ¿verdad? Y saber que yo puedo y nadie me va a decir que no. Y entonces yo trato todavía de hacer todo lo posible. Sí he tenido que ir un poquito más lento. Entonces, a ver, lo que te decía del ejercicio, que no es tanto como uno lo quisiera, pero se hace algo y sí lo he tenido como que bajar y regular a las capacidades que tengo ahorita, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, trato de mantenerlo, por lo menos mantenerme activa. Cambios grandes, como te digo, más que todo en esos temas hormonales que, como estoy en el otro proceso de manejar mi temperamento, entonces de algún modo es como que no me vean, que no, manténgase así, inmutable. Aquí no está pasando nada. Exacto, tratar de hacerlo así. Sí ha sido muy bonito desde el Jueves Santo, me lo tengo así marcado porque este es muy fácil de recordar.
empecé a sentirla, ya como por dentro. Que era toda una manía, ahora me tenía muy nerviosa, tal vez, porque llevaba ya 20 semanas, era como, ay, ya la siente, y yo, no, digamos, toda preocupada, ¿verdad? Y todo el mundo como, no, que cada embarazo tiene su ritmo y todo, pero igual uno queda con esos pensamientos en la cabeza y ve internet, que es malísimo en esos momentos, y todos dicen como que, no quieren los doctores que no haga googlear. exacto, y decía así, a partir de la 18, y yo, ay, toda preocupada, ¿verdad? Cuando ya la empiezo a sentir y ya sí es diario, entonces sí, muy tranquila y muy emocionada de que todo está pasando bien. ¿Cuál fue tu decisión respecto a esto? Bueno, voy a llevarla suave, como decimos popularmente, o en algún momento hago una pausa, o no, yo voy a estar activa en todo momento. Que no, ¿has planificado o tenés un plan claro o a cómo se vayan dando las cosas? Mi plan es tratar de manejar un poco un ritmo más bajo para que no afecte a nadie, pero sí constante. O sea, de hecho, doy clases en una universidad privada y sé que en esos días estamos dentro del cuatro y les voy a decir, mire, tal vez les haga ahí como un quiz mientras yo estoy ocupada. Entonces, ese es como mi plan. Anda. Vamos a ver hasta dónde lo logro hacer o estoy hablando desde la ignorancia, ¿verdad? Que más de una amiga o amigo me dicen como, es que usted no sabe hacer. Pues sí, en efecto, no sé lo que es, pero eso es lo que yo planeo. Ya después lo que nos salga, pues espero que sea para bien, por lo menos. Y es que hablábamos extra micrófonos que también tenés otro emprendimiento, ¿verdad? Además del negocio relacionado directamente a la ingeniería. Una cafetería, entiendo que es. Contarme un poquito dónde y por qué surge El timing es buenísimo. este cambio tan... Hagamos todo a la vez. Es importantísimo hacerlo todo así para no apagarse. Sí, no fue el mejor, bueno, fue cuando fue, ¿verdad? Con mi esposo veníamos hablando desde hace un año de hacer una entrada adicional. Los dos estamos de lleno con la empresa, ¿verdad? Entonces, como todo emprendedor, uno tiene que buscar otras formas de estabilizarse. ¿Por qué? Porque la estabilidad financiera no es igual que cuando tenés un salario y tenés garantía de un ingreso. Entonces, entre esto nos había dado como la idea de generar un negocio alrededor del café. Yo siendo no tan cafetera, puedo no tomar café. Eso no espanta a nadie. Y él incluso casi que ni tomando café. Básicamente no tomaba. Pero bueno, queríamos hacer como esa entrada adicional sabiendo que era pues un ingreso de algún modo, o buscando que fuese un ingreso pasivo, que sí requiere nuestra administración, nuestro manejo, pero que fuera un ingreso adicional. Más allá del fuerte que era como la empresa. Estuvimos durante un año hablando de que, ay, qué bonito sería, y que cuando suceda, y no hacíamos nada, y en algún punto los dos, ¿verdad? Que no somos lentitos para tener un impulso. Y salió una oportunidad por ahí en Miramar de Punta Arenas. Mis papás son de allá, entonces no es que estamos totalmente lejanos a la zona. Dijimos, pues, hagámoslo. O sea, lo peor que puede pasar es que nos echemos para atrás, pero nos quitamos esa idea de tener muchos planes sobre la mesa y a veces no ejecutar nada. También con un poquito de convicción personal, ¿verdad? De decir, o sea, estás hablando mucho pero no haces nada. Por ahí fue que nos mandamos con una cafetería en un local allá en el mercado Miramar. Tratamos de hacer una cafetería de especialidad, marcar un poquito la diferencia en la zona. Nos empezamos a como capacitar cuál sería el mejor café. Él incluso empezó a llevar un curso de café en el INA. y dijimos, bueno, ya ahora es cuando, y lo logramos. Ya Rico lleva un mes, logramos meter personal allá. Sí sigue siendo parte de nuestra administración, sí nos implica tiempo manejarlo, pero pues estamos aprendiendo un negocio muy distinto. No sabíamos ni cómo cobrar cosas, ¿verdad? Entonces también ese proceso de aprendizaje constante ha sido muy bonito. Y te decía, parte de ese ímpetu que tiene Álvaro, mi esposo, en tener una idea y meterse de lleno, nos fuimos, ¿verdad? Entonces él ha estado como muy empapado, viendo cómo aprender y cómo hacer esto mejor y cómo meter aquí, cómo meter allá, para mantenernos igual presentes en esa otra área. Pero fue una aventura. Debe haber por ahí ingenieros que nos están viendo, ingenieros, ingenieras, y que tal vez están con la duda justamente de
si puedo negocio propio, sigo trabajando para alguien, si me aventuro, ¿verdad? Y yo creo que ya por lo que he visto, vos sos experta en eso, ¿verdad? Entonces, ya como para ir aterrizando, pues siempre nos gana el tiempo, pero me gustaría como un consejo, ¿verdad? Alguien que está ahí dudándolo, si dar el paso en algo que de por sí ya es el área de ustedes, que es la ingeniería, viniendo de una persona como vos, que ya no solo dio ese paso, sino que también dijo, voy en otra cosa que nada que ver con nosotros. Creo que va mucho en hacerlo. O sea, lo peor que puede pasar es que te tengas que volver. Pero qué feo estar, no sé, siente uno 20, 30 años más adelante diciendo, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Bueno, o sea, tal vez es como pensar en ese futuro y decir, no quisiera yo reprocharme no haber actuado en ese preciso momento. El momento perfecto no llega nunca, realmente. O sea, tener un hijo creo que probablemente no es un tema de que uno diga, lo quiero el otro mes, sabiendo que va a estar preparada para toda la vida. No, un nuevo negocio tampoco, un nuevo trabajo tampoco, pero las cosas van saliendo. Creo que igual teniendo fe y como alianzas y redes de contacto, redes de apoyo, si tenés todo eso... ¿Y qué sí debería de cuidar? O sea, ¿qué dirías? Pero eso sí, hay que considerar algo. A ver, tener una estrategia. Tenga una estrategia. Que si sale mal, me devuelvo aquí. Que si esto sale mal, busco en estos otros. Y siempre estar como con la humildad de decir, pues si tengo que cerrar, se cierra. O sea, al fin y al cabo, si hay que cerrar, se cierra. Y si tengo que buscar empleo, busco empleo, ¿verdad? Y tener la confianza en que va a salir. O sea, una cosa o la otra va a salir. Pero siempre es eso. O sea, tenga un plan. Yo sé que uno hace planes y Dios se ríe, no sé, pero téngalo, ¿ok? Trate de mantenerlo, trate de llevar la línea y tener como esa estrategia de plan B o plan C, siempre desde esa humildad. O sea, no es como que, ya abrí un negocio y ya no puedo ser otra vez empleada. Sí podés, todos podemos. Entonces, es eso. Es el camino. Para cerrar, Adri, ¿qué le dirías vos, qué le contarías vos a la Adriana de hace muchos años, cuando estaba empezando su carrera profesional? ¿Qué le contarías hoy? ¿Cuál sería como el chisme o la anécdota que vos te devolverías a contarle y tal vez inclusive hasta advertirle algún tema? Y también me gustaría saber, con respecto a tu embarazo, en el momento de ese nacimiento, ¿qué te gustaría que ese bebé sepa de vos en un primer momento? Yo le diría que sí se pudo. O sea, que las cosas se ordenan. O sea, cuando uno estaba estudiando, ahora uno decía, pero ¿qué va a pasar después? Y el miedo, ¿verdad? El síndrome del impostor y todo eso. Es primero, sepa que va a estar siempre, pero sos bueno, sos muy capaz de todo. Eso es lo que le diría a la Adriana hace muchos años. Y que como consejo, que hable un poquito más, porque yo del cole tengo como de la U, tengo como 1 o 2 contactos. Los demás no, era como muy ensimismado. Entonces decirle como, mira, es importante hablar con gente. Haga redes, haga contactos, haga amistades, eso es vital. Y eso no lo hice en su momento, ahora pues estoy tratando de solventar. Pero sí sería como un consejo bueno para darle a Adriana y a quien quiera escuchar y tomarlo, ¿verdad? Más ahora con la educación virtual, que cuesta mucho que hayan redes de contacto. Sí. Y sí son muy importantes en un ejercicio profesional, ya fuera asalariado o independiente, o con mucho más fuerza, por ese lado. ¿Y cuál era la otra? ¿Qué sería lo primero que le contarías respecto a tu carrera profesional? Le diría... ¿Es mamá? Sí. Primeramente, le diría, no teman en equivocarse, pero siga hacia adelante. O sea, equivóquese, no importa, cáigase, no importa, pero no se quede ahí. O sea, busque la forma de salir, busque la fuerza, te digo, en amistades, en familiares, donde uno la ha encontrado en algún momento, pero siga hacia adelante. Eso es lo que sí quisiera que ella entienda. No se puede quedar en un lugar ahí nada más porque algo salió mal. Pues es lo que me gustaría.
Adri, muchas gracias. La verdad que se me ocurren mil cosas más que conversar. Hoy no gana el tiempo. Creo que hay muchos otros temas que podríamos ya específicamente desarrollar en otros podcasts, así que te dejo de una vez abierta la invitación. Y por hoy, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y esperando que todo siga caminando maravillosamente en los próximos meses. Gracias, Jennifer. No, era un gusto por acá y una sensación bonita, una experiencia nueva que también sumo en mi libro de aventuras que he tenido. Así que les agradezco mucho el espacio. Gracias.